Saludos apreciados amigos y hermanos. Esta es la lección de escuela sabática para el día martes 1 de agosto y se titula La Iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios 3:7 al 13? Por favor, acompáñenme en oración antes de reflexionar en la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícenos en esta oportunidad, Señor, para que juntos podamos estudiarla y meditarla y también ponerla en práctica. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, mis apreciados amigos y hermanos, acompáñenme en la lectura de la reflexión de hoy, la Iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Efesios 3:7 al 13. Y la pregunta que nos ocupa es: ¿qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios? Leamos el texto bíblico. Dice así: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles y el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme gracia y sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Pablo vuelve a afirmar que es un ministro por el don de la gracia de Dios. Este don, como el evangelio mismo, no se otorga debido al valor que tenga el receptor, sino por la gracia de Dios. Pablo recalca este aspecto al describirse como menos que el menor de todos los santos. Efesios 3:8. Hay una progresión interesante en la comprensión de sí mismo de Pablo que se percibe a medida que avanzamos en sus cartas, en el orden en que fueron escritas. Al principio, él reclama su condición de apóstol designado divinamente en Gálatas 1:1. Sin embargo, más adelante se presenta como el menor de los apóstoles y como indigno de ser llamado apóstol. 1 Corintios 15:9. Y aquí en Efesios se considera menos que el menor de todos los santos. Y finalmente se describe a sí mismo como el primero o el peor de los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Tal vez esta línea de pensamiento de Pablo pueda ayudar a explicar esta famosa cita de Elena de White que dice en El Camino a Cristo, página 56: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Luego continúa en Efesios 3:10 diciéndonos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los cielos. ¿Quiénes son los principados y potestades de los cielos que se mencionan aquí? ¿Cómo les anuncia la Iglesia la sabiduría multiforme o multifacética de Dios? Aunque Efesios 3:10 no describe la naturaleza de esos poderes, parece que lo mejor es tomarlos como los maléficos que en Efesios 6:11 y 12 se describen con más detalle. Si es así, la composición de la Iglesia, que unifica a judíos y gentiles, que en otro tiempo fueron partes muy divididas de la humanidad, se convierte en un anuncio resonante para estos demoníacos, principados y potestades de los cielos, acerca del plan de Dios para el futuro. Reunir en Él, es decir, en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. Se les advierte que el plan de Dios está en marcha y la destrucción de ellos está garantizada. La naturaleza misma de una iglesia unificada señala su derrota final. Si tu congregación, la iglesia a la que tú asistes, se tomara en serio la descripción de trabajo que Pablo hace de la iglesia en Efesios 3:10, la pregunta es: ¿cómo podría cambiar la forma en que tú y los hermanos de la iglesia se relacionan entre sí? Escuchemos nuevamente el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Mis apreciados amigos y hermanos, cuánta necesidad tenemos de que en nuestra iglesia
haya realmente una manifestación del poder de Dios que se deja ver en el fruto de la unidad y del trabajo mutuo y de la comprensión entre los mismos hermanos en la iglesia. Porque Dios se reveló a través de su iglesia, se revela a través de su iglesia. Aunque Pablo había recibido revelaciones especiales, no se consideraba él especial. Él tenía un concepto de sí mismo de indignidad. Se veía pecador. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más indignos nos vamos a ver, dice el hermano White, más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo estamos siendo transformados a la imagen de Él. El cambio que se produce en nuestras vidas es un testimonio que nos permite dar a conocer la sabiduría de Dios, incluso a las potestades celestiales. Por favor, ayúdenme a preguntarme y a preguntarnos en esta oportunidad, ¿en qué sentido ocurre esto? Bueno, primero tenemos que mencionar los ángeles fieles. Ellos comprenden la sabiduría de Dios en su trato con los poderes del mal. Y luego están los ángeles maléficos. Comprenden que sus falsas acusaciones sobre el carácter de Dios han sido puestas en evidencia y que están vencidos y condenados. Ahora lo que nos corresponde, mi apreciado amigo y hermano, es mantener la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Permitir al Espíritu de Dios que mora en el corazón de cada uno, desarraigar todas aquellas cosas que ocupan el corazón de los hermanos en la iglesia, el orgullo, la suficiencia propia, los celos, las envidias que traen divisiones a la iglesia y que hacen llorar el corazón de Dios. ¿De qué manera se está revelando el misterio en nuestra vida? En tu vida, mi apreciado hermano y hermana. Permitamos que Dios sea revelado a través de su iglesia. Y claro, su iglesia somos usted y yo. Por favor, acompáñenme en oración para terminar esta reflexión de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias por el gran ejemplo del apóstol San Pablo. Ayúdanos a nosotros a sentirnos de la misma manera como Él y a revelar de una manera especial el misterio de la unidad que debe existir en la iglesia. Cómo, siendo diferentes y muchas veces de diferentes nacionalidades, podemos sentir la misma unidad, porque el Espíritu Santo es uno. Permite, Señor, que Él opere esa conciencia, esa actividad, ese sentir en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.